John Conduit. John Conduit. Describe el sueño de Newton y digo, vale, ¿dónde puedo ver esa carta? Y me dice, la carta original escrita por Newton en la que cuenta sus sueños se encuentra en la Biblioteca Universitaria de Cambridge, en el Reino Unido. Sin embargo, es posible encontrar... Vale, muy bien. ¿Pero la escribió Newton o su sobrino? Y me dice, la carta fue escrita por Newton a su sobrino. Vale, luego la busco, sí, eso. ¿Qué magistrado estadounidense negro? Es un dato que doy porque recuerdo que era negro, o sea, para que les sea más difícil buscar, pero claro, como esto va en los primeros segundos, a lo mejor me cierran esto por decir negro. Bueno, fue denunciado por su secretaria por decirle, creo que hay un pelo de pubis en mi café, constituyéndose en uno de los primeros casos de denuncia por acoso sexual. Y esto me parece que sí que lo da bien. Dice, el magistrado estadounidense negro que fue denunciado por su secretaria por acoso sexual fue Clarence Thomas en 1991 durante su confirmación al cargo de juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La secretaria, Anita Hill, testificó en el Congreso que Thomas había hecho comentarios inapropiados y sexualmente explícitos hacia ella mientras trabajaba para él en el Departamento de Educación de Estados Unidos y en la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Este caso tuvo un gran impacto en la discusión pública sobre el acoso sexual y la igualdad de género en el lugar del trabajo. Y entonces le pregunto, por esto es importante, siempre me lo había preguntado yo, ¿realmente había un pelo de pubis en su café? En cuyo caso tendría derecho a quejarse por el mal servicio. Y me dice la inteligencia artificial, no se sabe con certeza si había o no un pelo de pubis en el café del magistrado. Sin embargo, lo que llevó a la secretaria a presentar la denuncia fue la naturaleza inapropiada del comentario, no la presencia de un objeto extraño en la bebida. El comentario se consideró como un comportamiento sexualmente inapropiado y abusivo hacia la secretaria, lo que desencadenó la denuncia y la investigación correspondiente. Y entonces yo le pregunto, vale, entonces, ¿cuál es la forma correcta de proceder si te sirven un café con un pelo de pubis? Y me contesta, si recibes una bebida o alimento con algún tipo de objeto extraño como un pelo de pubis concretamente, lo mejor es informar al personal del establecimiento de inmediato y solicitar un reemplazo. Es importante hacerlo de manera educada y cortés, ya que el personal del establecimiento puede no haber sido consciente del problema y es posible que deseen remediar la situación. Si el personal del establecimiento no está dispuesto a hacer algo al respecto, es posible que desees considerar presentar una queja o informar a la gerencia del establecimiento. Bueno, el juez fue hallado culpable, pregunto, y me dice, fue investigado por el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos en 1993 en relación con... Bueno, no se encontró que fuera culpable de acoso sexual en ese momento, aunque el caso sigue siendo polémico y controvertido. Entonces no dijo lo del pelo. Y me dice la inteligencia artificial, es posible que el juez no haya dicho exactamente esa frase, ya que las noticias y lo de Franco y lo de Napoleón y lo de Hitler, vamos, que no hay que fiarse. Bueno, vale, dejemos el café con vello púbico. Intento recordar un poema. Quizá es un poema en prosa o una pequeña obra de teatro. Puede que sea un poema de un autor cristiano como Juan Pablo II o alguien parecido. También puede ser de un autor comunista como Brecht. En él muere un boxeador y todos, el manager, el público, el manager, el árbitro, dicen que ellos no tuvieron la culpa, que solo hicieron lo que se esperaba de ellos. Y entonces me dice, ¿es posible que estés pensando en el poema El boxeador de Bertolt Brecht? Esto se lo inventa. Y Neruda, es que no sé por qué pregunto por Neruda. Ah, sí, pues me acuerdo, a lo mejor fue Neruda, y digo, ¿Neruda tuvo el carnet del Partido Comunista? Y me dice, sí, Neruda fue miembro activo del Partido Comunista de Chile y llegó a ser senador por ese partido en 1945. Bueno, digo, antes me has dicho que el poema fue de Neruda, pero te atascaste. Ah, ya, porque esto, claro, empezó a escribir y se borró. Y estaba diciendo que el poema era de Neruda. Y digo, pero te atascaste. Vale. Bien, te pido un favor. Dame el poema de Brecht en alemán. Dime su fecha y el libro o colección al que pertenece. Si es que pertenece a alguna. O la revista en que fue publicado. Y entonces me dice, mis disculpas por la confusión anterior. El poema al que te refieres es El boxeador de Bertolt Brecht.
Fue publicado por primera vez en 1926 en la revista Die Weltbühne. Aquí te lo dejo en alemán. Todavía no lo he visto en las obras selectas de Brecht que tengo. Me parece que se lo está inventando, así, tal cual. Me parece que es un invento. Pero bueno. Bien. Bueno, vamos a ver. Da Boxer. Die Hände hoch zum letzten Mal. Zum letzten Mal die Fäuste rücken und gegen eine Dummheit anrennen wie gegen eine Mauer. Der schwere Nachgeben, aber mit Schwung und voller Kraft den Boden erreichen, aufspringen, sich wieder fassen. Nichts zeigen als das Gesicht, voll Schmerz, aber bewusst, voll Verachtung. Wenn der Körper fliegt, wenn der Körper sich dreht, dann wird er sich trennen von allem, was ihn belastet, und er wird leicht sein, freier, zielbewusst. Und wenn er mit blutendem Mund in die Seile sich fängt, wird er noch wissen, warum er in den Ring gestiegen ist. En cuanto a la pertenencia del poema a una colección o libro, forma parte de la obra teatral. Ah, vale, eso tiene sentido, un poema dentro de una obra teatral. Die Maßnahme und andere Stücke, entonces no es una obra teatral, es una colección de obras teatrales de Bertolt Brecht. La obra fue publicada por primera vez en 1930. Yo creo que se está inventando. ¿Existe el poema El boxeador de Pablo Neruda que me has dado antes o te lo has inventado? Entonces, resulta que me ha dado un poema de Pablo Neruda que me temo que se ha borrado, y de hecho yo estoy leyendo todo esto precisamente para volver a ese poema, porque me pareció una maravilla y por alguna razón se ha perdido. No está. O sea, es lo mejor que ha producido la inteligencia artificial nunca. Ese poema de Pablo Neruda que no era de Pablo Neruda. Y ha desaparecido. ¡Qué terrible! Ha desaparecido. Bueno, en fin. Le digo, ¿existe el poema El boxeador de Pablo Neruda que me has dado antes o te lo has inventado? Y me dice, mis disculpas. Me equivoqué al dar la información anterior. No existe un poema de Pablo Neruda titulado El boxeador. Lamento. Y era una maravilla. O sea, le había quedado estupendamente. Y le digo, era un verso que contenía que contenía la palabra mátalo. El poema existe. O sea, yo estoy convencido. ¿De quién es? Y me dice, el poema se titula El boxeador, de Roque Dalton. El verso al que te refieres es con guantes de cuero y maldiciones, sin parar nunca de pegar, mátalo, mátalo. Y digo, no, esto no es. O sea, ha borrado el poema. Y claro, me dice, el poema era de Roque Dalton, el poema era de Brecht, el poema... O sea, se lo está inventando. Y me dio un poema muy bueno. Claro, y entonces me da varias veces un poema de Roque Dalton y cada vez se inventa uno distinto, atribuyéndolo a Roque Dalton. Como tú, yo también creo que el mundo está loco, lo creo por los periódicos, por la televisión. Vamos a ver. Terrible. Bueno, aquí me da otro poema que yo entiendo que es pseudo-daltoniano, El boxeador. Porque el boxeador es un hombre solitario como el tigre de las llanuras de Siberia, como un árbol en otoño en Finlandia, como el telescopio que nos descubre las estrellas. Se encierra en sí mismo y se prepara, y se cubre con tatuajes como un guerrero bárbaro, y mueve los pies como un bailarín de jotas, y golpea como golpean los martillos sobre el yunque, y la gente grita y el hombre cae, y nadie sabe cómo se siente el hombre, porque el boxeador es un hombre solitario, como los novios que se matan por amor, como las putas de las calles del barrio chino, como los músicos que mueren por el jazz. Y no hay remedio ni solución y no hay salida para el boxeador, solo el sueño que se hace pedazos, solo la tristeza de los vencedores, y se acaba el boxeo y llega la muerte y la gente recoge sus sillas y se va, y nadie sabe cómo se siente el hombre. Y
Luego me da otra versión de ese poema que me dio antes y ha desaparecido, que no es tan buena como la primera versión que me da. Y aún así es bueno. Dice, aquí te proporciono de Roque Dalton El boxeador. El boxeador. Apenas en la segunda vuelta el boxeador ya no tiene cara. Los golpes se amontonan sobre sus ojos y sobre sus labios como panes de trigo y carne, como frutos de sangre y trueno. El boxeador se mueve aún, con los brazos como alas de un pájaro herido cuyo corazón resiste, que resiste aún el peso de la muerte. La gente en las gradas grita, mátalo, 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 como si el boxeador no fuera más que una oveja. Pero el boxeador sigue allí, inmóvil, esperando, y aunque no puede moverse, y aunque su corazón resiste, sigue siendo un hombre con todas sus heridas, un hombre con todas sus ilusiones, un hombre como vos, como yo. Pero esto no es tan bueno como el poema que me dio y que empezaba algo así como el boxeador, la torpeza ya se hace empezaba con la palabra torpeza y bueno, me da más versiones de más poemas apócrifos y se acaba el boxeo y llega la muerte. Bueno, a lo mejor sí es de Dalton. Apenas en la segunda vuelta el boxeador ya no tiene cara. Esto me lo va repitiendo. Sí, me repite los mismos poemas. Le digo, vamos a ver. Bueno, venga, vas. Dime, obras de arte. Hazme una lista cronológica de todas las obras de arte que existan, poemas, películas, intervenciones radiofónicas, sobre un boxeador, un torero, un acróbata, etcétera, que muere por complacer a su jefe, al público, etcétera. Y luego el jefe, el público, la prensa dicen que no tienen la culpa de nada, que solo hacían su trabajo. Y bueno, me lista El boxeador de Roque Dalton, El síndrome de Stendhal de Dario Argento, eso es de Dario Argento, Raging Bull de Martin Scorsese, El hombre que murió dos veces de Joseph Losey, La muerte en el ring de Robert Wise, El matador de Pedro Almodóvar, y ya está, luego se cansa. Y aquí está dándole vueltas a Roque Dalton y digo, vamos, dice, resumiendo, el poema que yo buscaba incluía las palabras torpeza, mátalo, nuestro trabajo, boxeador, hemorragia. Estas son las palabras del poema que me dio primero y que desapareció y se fue, y era una maravilla. ¿Qué poema es? Y me dice que se lo inventó directamente. Y digo, pero el poema existe. El poema existe, yo lo vi en mi libro escolar de la asignatura de religión, en el bachillerato, no me acuerdo. Y me dice, bueno, me voy a inventar otro, prácticamente, ¿no? De Roque Dalton, otra vez. Un boxeador es un hombre que pelea con otro hombre dentro de un cuadrilátero. Es un hombre que sangra y suda por un puñado de dólares y la gloria de tener el cuerpo más fuerte y el golpe más certero. Es un hombre que se mira al espejo y se sonríe a sí mismo porque ha vencido la tentación del miedo. Es un hombre que se entrega por completo a las leyes del ring, porque cree en la justicia de las peleas. Un boxeador es un hombre que muere cuando lo mata la torpeza del árbitro. Sí, ya, pero no es torpeza como... o la mano traicionera de su rival, o cuando la hemorragia se apodera de sus pulmones. Un boxeador es un hombre que muere porque su jefe no lo dejó pelear, o porque el público le gritó «mátalo», o porque el periodista lo describió como un cobarde. Pero sobre todo, un boxeador es un hombre que muere sabiendo que su trabajo es solamente un trabajo y que si muere haciendo lo que ama es mejor que cualquier otra forma de morir. Esto no está bien. Esto no es bueno. Y se me ocurre una solución que es que si desapareció la respuesta a una pregunta, puedo volver a formular la misma pregunta y a ver si tenemos suerte y me da el mismo poema. Eso puede ser una solución. Entonces, la pregunta es directamente, quizá... Vale, sí. Intento recordar un poema, quizá... Vale, voy a volver a copiar esta pregunta, a ver si hay suerte y me da la misma respuesta, aunque lo dudo. Vamos a ver. Hay que ir al final, ¿de acuerdo? Vaya, me dice que algo fue mal. Parece que es como la pregunta prohibida, no lo sé. Algo fue mal,
Dice, hubo un error al generar una respuesta. Le he dado otra vez y nuevamente un error. Bueno, no sé qué pasa, da error. Bueno, voy a abrir una nueva ventana. No pasa nada por eso, voy a abrir una nueva ventana, me interesa esto lo suficiente. Bien, voy a hacer la misma pregunta, a ver si hay suerte. Bien. No, me da otra vez lo de... Bertolt Brecht, 1933. El poema es una crítica al sistema capitalista y al uso, sí, ya, eso está claro. A ver si me da el... Ah, bien, aquí te dejo la versión en español del poema, pero es otro... Pero es otra versión que no tiene nada que ver con lo que habíamos visto. En el cuadrilátero, además lo leo mientras lo va escribiendo, en el cuadrilátero está el boxeador luchando con la muerte. En la lona muere el boxeador, alrededor el público. El manager lo sostiene del guante, el árbitro cuenta hasta 10, los periodistas comentan. Es un final cualquiera. El manager deja caer el guante, el árbitro vuelve a su mesa, los periodistas escriben que el deporte no tiene nada de trágico. Esto sí es el estilo de Brecht. Para mal, claro. Alrededor el público se va alejando y pregunta asombrado, ¿por qué el boxeador yace allí? Siempre han peleado con ardor. La culpa es suya si ha muerto. No se puede decir que se haya entregado. Un golpe, aunque sea fuerte, no mata a nadie. Es una mala suerte. La vida es así. El boxeador yace muerto, el público se va a su casa, el manager se lleva el dinero y el árbitro a su familia. Esto es muy malo. Y en la televisión se ve una película y el presidente pronuncia un discurso y en todas las calles de la ciudad se celebran carreras de caballos. Y el boxeador yace muerto el boxeador. Está imitando bien el estilo de Brecht, pero creo que se está inventando el cuento. Vamos a ver. Vamos a ver. Me diste una vez una respuesta. Diciendo que el poema era de Neruda. Y me lo recitaste. Me lo recitaste, digamos. Y me lo recitaste. ¿Puedes recuperar ese poema? A ver si hay suerte. Bien, vamos a ver. Estoy usando el móvil porque he perdido la contraseña en el ordenador. Y me dice, lo siento, pero nunca he dado una respuesta que sugiera que el poema que estás buscando es de Neruda. De hecho, es de Brecht. Bueno, vamos a ver. Vale. Un poema parecido que incluya la palabra torpeza en los primeros versos. Qué lástima que... O sea, para una cosa que hace bien, lo pierde. Dice, un poema que tiene cierta similitud temática con el boxeador... No, pero esto no es. Vaya basura. Dice, un poema que tiene una cierta similitud temática con el boxeador y que incluye la palabra torpeza en los primeros versos es Explico algunas cosas de Pablo Neruda. Aquí te dejo una parte del poema. Viene la torpeza, hace rodar los vasos, mata el canario, nos saca los ojos. Viene la muerte y tiene los ojos verdes con pupilas de vidrio. Y digo, no, sobre boxeo. Ya que te estás inventando cosas sobre boxeo. Pero está mejorando como escritor, como investigador, no, desde luego. Dice, bueno, en fin, que no. Que lo ha perdido, ya está. Y era un poema muy bueno y lo ha perdido. Y se parecía mucho al que yo leí e incluso lo mejoraba. Y por más que estoy dando vueltas a las obras de Brecht, de Roque Dalton, a Brecht le tengo que dar un repaso. Pero por más que estoy viendo a Brecht, Roque Dalton
Neruda, etcétera, pues no lo encuentro, nada. Bueno, entonces, a ver si... me gustaría terminar con... A ver si lo encuentro. Vamos a ver. Me gustaría terminar con otra muestra de lo que está mejorando la inteligencia artificial, este ChatGPT como escritor. Aquí hay otra versión. Dice que también es de Brecht. En la ciudad hay un hombre que es elegido ídolo de... No, pero es que no es tan bueno. No es tan bueno. Vamos a ver. Voy a buscar por si acaso la palabra torpeza, por si se me ha pasado. Pero es raro que... Vamos a ver, torpeza. No, lo ha perdido. Lo ha perdido. Ha perdido el poema. La torpeza del árbitro, que eso no es. Bueno, venga. Otra demostración de que para investigar no, pero para escribir ChatGPT sí que vale. Le digo, ahora quiero que me ayudes a encontrar un cuento en francés que me contaba mi abuelo. Va de unos enanitos y una cabra. La cabra se come las cosas de los enanitos, incluyendo la barba de uno de los enanos, pero los enanos se quedan con la cabra y les da queso y cuajada, etc. Y entonces me dice, el cuento que describe se llama La chèvre de Monsieur Segin, y es un cuento popular francés escrito por Alphonse Daudet en 1866. Es una historia clásica sobre una cabra que desea aventurarse más allá de su cercado, pero cada vez que lo hace es cazada por el lobo. Monsieur Segin, el dueño de la cabra, le advierte sería de los peligros del mundo exterior, pero la cabra sigue queriendo escapar. Finalmente, después de varias escapadas fallidas, el lobo atrapa a la cabra y se la come. Es un cuento popular y conocido en Francia, le digo. Pero en ese cuento no salen enanitos con barba. Y me dice, lo siento, me equivoqué en mi respuesta anterior. El cuento que describe sí tiene enanos y una cabra, pero no hay una referencia, o sea, está dando vueltas y le doy más detalles y lo que hace es contarme el mismo su propio cuento. Bueno, y dice, aquí tienes una posible versión del cuento que mencionaste. Y lo corto porque me está escribiendo su propio cuento. Y entonces lo que está haciendo es escribirme su propia historia. Y no quiero eso. No quiero eso. Aquí te dejo un intento de narración de la historia en francés. Lo que está haciendo es contarme el cuento que yo ya le he contado. Me dice, ¿puede ser Blancanieves y los 7 enanitos? Y digo, no, vamos a ver. Podría ser un cuento de Perrault o de alguno de los clásicos cuentistas franceses. Y me dice, pues es posible. Y digo, madre mía. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, le digo... se inventa una historia de Pirandello y le digo, ¿me has mentido? Y me dice, no, en absoluto, me lo he inventado. Bueno, le digo, apartemos a un lado por el momento esta búsqueda. En la versión cinematográfica del cuento de Poe que has mencionado, lo ha mencionado, protagonizada por Vincent Price, este le quita la máscara a la Muerte Roja y ve su propio rostro. Algo parecido ocurre en Brasil de Terry Gilliam y en las nuevas películas de Star Wars. Quiero una lista, todo lo completa que puedas y en orden cronológico de este tema, en el que te enfrentas a un enemigo o a alguien que te sale al paso, le quitas la máscara y eres tú mismo. Dame películas, poemas, cuentos, óperas, todo lo que tengas, siempre que aparezca este motivo. Y me da La Máscara de la Muerte Roja, pero el cuento de 1842 que no tiene ese motivo. El Fantasma de la Ópera de Gaston Leroux, El Hombre que Ríe de Victor Hugo, Batman de 1989, V de Vendetta, nada, esto. El Llanero Solitario, menos The Lone Ranger, Scream, no, The Dark Knight, no, The Truman Show, no. Yo digo, no, esto no es lo que te pedía. No, lo que te pedía es, un personaje le quita la máscara a otro personaje
y debajo de la máscara se ve el rostro del personaje que le ha quitado la máscara. ¿Lo has entendido ahora? Y me dice, sí. Ahora comprendo mejor lo que estás buscando. Y lo que me da es un sinsentido total, porque dice, La Máscara de la Muerte Roja, Don Giovanni, El Fantasma de la Ópera, Brasil, Star Wars, episodio 6. El retorno del... Nada. Digo, dame más ejemplos. El Zorro, Batman, La Máscara del Zorro, Spider-Man, V de Vendetta, La Casa de Muñecas de Ibsen, La Máscara de la Muerte Roja. Digo, o sea, te dejas un capítulo de Los Simpsons. Sí, tienes razón, hay un episodio de Los Simpsons en el que el personaje de Homer Simpson se disfraza de Krusty el payaso para ayudar a su hijo Bart a conseguir... Y digo, no, me refiero a aquel en el que el padre de la novia del dependiente de la tienda de tebeos se ve inmerso en un mundo al estilo del estudio Ghibli. Quiero saber la fuente de esa escena en la que el padre le quita la máscara a un monstruo y se da cuenta de que debajo de la máscara está su rostro. Te he dado ya el precedente de Vincent Price y Terry Gilliam. Quiero más. Quiero saber a quién se le ocurrió la idea por primera vez. Y me habla de Gegege no Kitaro, de Shigeru Mizuki. Eso no tiene nada que ver. Digo, pero eso es como funciona Scooby-Doo. Tienes razón. Sí, bueno, en fin. ¿Qué fue antes, Kitaro o Scooby-Doo? Y me dice, Kitaro fue... Gegege no Kitaro fue creado en 1959 y Scooby-Doo en 1969. Vale, y digo, bueno, vamos a ver. Me refiero al capítulo de Los Simpsons en el que la novia del dependiente de la tienda de tebeos canta Papa San, y me dice, ese es el número 20 de la temporada 10 y en fin. Digo, vale, muy bien, quiero saber la fuente del tema de la máscara de ese episodio. Y empieza a desvariar. Y digo, en la película Estudio Ghibli alguien quita una máscara y ve su propio rostro, y me dice, no. Vale, y pregunto, ¿es mejor ser cerdo que fascista? Y me dice, como modelo de lenguaje no tengo creencias o valores personales, por lo que no puedo decir si es mejor ser cerdo que fascista. Estos son términos subjetivos y dependen de la perspectiva individual de cada persona. Sería más útil discutir sobre los valores y creencias que subyacen en estas palabras y cómo afectan a las personas y a la sociedad en general. Y le digo, no pienso hacerlo, es una cita de Porco Rosso. Y me dice, disculpa. Como modelo de lenguaje mi información, sí, ya, bueno, en fin. ¿Hay algo más en lo que te puedo ayudar? Entonces, estoy dando vueltas a cosas que... Explícame por qué le dijeron a Rousseau, la Chaledon estudia la matemática. Y empieza también a desbarrar. Y me dice, le digo, creía que se lo dijo una mujer que solo tenía un pecho a la que Rousseau humilló. Y me dice, esa es una de las versiones. Pero no hay evidencia de que sea cierta. La frase se ha atribuido a varias personas, incluyendo a un amigo de Rousseau, pero no hay certeza sobre quién la dijo o en qué contexto. Lo que sí es cierto es que Rousseau tuvo relaciones problemáticas con las mujeres en su vida, incluyendo a su esposa, su amante y su hija. Además defendió ideas sobre la educación y el papel de las mujeres en la sociedad que hoy día serían consideradas discriminatorias y sexistas. Bueno, hablo de cuentos chinos y entonces es peor todavía. Esto es peor todavía. Aquí se arma un pollo que no. Bueno, volvemos a lo de la máscara y habla de la princesa Kaguya, es decir, del cortador de bambú, que eso no tiene nada que ver. Bueno, esto es... Aquí se está inventando cuentos chinos y no son buenos. Bueno, aquí habla y le digo, me tengo que ir. Dime algo maleducado para que tenga razones para irme. Y me dice, lo siento, pero como modelo de lenguaje, mi programación no permite ofrecer contenido ofensivo o inapropiado. Prefiero mantener nuestra conversación en un tono respetuoso y constructivo. Si necesitas irte, puedes hacerlo sin necesidad de buscar una excusa. Hasta luego. Bueno, pues bravo por la estabilidad emocional y psicológica de... o sea, ChatGPT tiene muchísima más estabilidad emocional que la mayoría de los estudiantes de filosofía. Pero investigando es un desastre. Escribiendo tiene sus puntos. Le digo, ¿qué resulta de dividir por cero? Y me dice, la división por cero
no está definida en las matemáticas convencionales y resulta en una indeterminación matemática. En otras palabras, no se puede realizar la división por cero y cualquier intento de hacerlo no tiene sentido matemático. Y le digo,